El tema que trataremos en esta semana es el de rehabilitación y discapacidad. La bibliografía que vamos a utilizar es el Manual CERMEF de Rehabilitación y Medicina Física, la CIF y artículos científicos. Comenzaremos con una introducción al tema. Vamos a hablar sobre la rehabilitación, la discapacidad, sobre la CIF y la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y Salud, el Certificado Único de Discapacidad y una conclusión. La palabra rehabilitación es una palabra amplia y se utiliza en distintas áreas. Es la acción y efecto de restituir a alguien o algo en su antiguo estado. Nosotros nos vamos a dedicar a la rehabilitación en salud, que son procesos destinados a permitir que las personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico y o social. La rehabilitación ha pasado por diversas fases hasta su consolidación. Su definición surgió de la mano de la gimnasia, cuando ésta se desarrolló desde una perspectiva científica. Y fueron muchos los investigadores que se percataron del potencial del ejercicio físico para preservar la salud, curar la enfermedad y restaurar la capacidad del movimiento. Uno de ellos fue Sebastián Busquet, que fue el primero en utilizar la palabra rehabilitación. En la bibliografía médica figura en 1865. Poco más tarde, la Escuela Francesa de Neurología desarrolló el concepto de reeducación locomotriz, que supuso una revolución en la aplicación de los ejercicios al tratamiento de las enfermedades nerviosas. Sobre esta columna gimnástica fueron agregándose otros procedimientos terapéuticos, físicos, unos clásicos como el masaje o el calor, y otros novedosos como la electroterapia o la mecanoterapia. En Argentina, el pionero de la rehabilitación fue el doctor José Manuel Jorge. En el año 1937 ya tenía la escuela taller, que era un curso anual en el cual pacientes con distintas discapacidades realizaban actividades de la vida diaria y actividades para estimular los movimientos que tenían disminuidos. Estas fotos, estas imágenes que se visualizan, es de un congreso presentado en 1940, que fue el primer congreso latinoamericano de interhospitales en Santiago de Chile. Y el trabajo se llamó Asistencia Médica Hospitalaria Integral, la cura por el trabajo, escuela taller y trabajo en la clínica quirúrgica del Hospital Durán. La OMS dice que la rehabilitación busca asistir a las personas que experimentan una pérdida funcional como resultado de una enfermedad o lesión y necesitan volver a aprender cómo realizar esas actividades de la vida diaria para volver a tener su máxima funcionalidad. Es importante abordar al paciente en forma integral, en forma interdisciplinaria. Trabajarlo desde el aspecto de salud mental, o sea, psicología, psiquiatría, atención médica, a través de la fonoaudiología, terapia del lenguaje, con la terapia ocupacional, con la fisioterapia o kinesiología, enfermería, asistencia social y todas las áreas que abordan a los pacientes que han perdido esta función. Es importante cuando se diagnostica tener una valoración funcional. O sea, dos pacientes pueden tener la misma enfermedad, por ejemplo, un accidente vascular cerebral, y sin embargo presentar una situación funcional completamente diferente. O sea, uno puede estar confinado en una silla de ruedas y otro caminar libremente con una ortesis con plena independencia. O sea, la valoración funcional trata de determinar el impacto de la enfermedad sobre la vida y la capacidad de los pacientes, con el fin de establecer objetivos terapéuticos, valorar los resultados y determinar el momento en el que se ha alcanzado la estabilidad evolutiva. En el Hospital Especializado en Rehabilitación, Dr. José Manuel Jorge, que se localiza en el partido de Almirante Brown, se trabaja con las distintas áreas que mencionamos anteriormente y aborda una evaluación integral para el paciente que es internado a realizar la rehabilitación.
Se destaca el trabajo interdisciplinario en el hospital. En adultos se realiza el CEOS y en niños el CEOT. El CEOS es el Comité de Evaluación, Orientación y Seguimiento. Es una evaluación interdisciplinaria con orientación familiar y derivación a tratamiento. Consiste en una entrevista y evaluación al paciente y acompañantes, que considera aspectos generales del paciente, su condición de salud y su entorno físico y social a fin de seleccionar la modalidad de atención o la orientación. Se tienen en cuenta los siguientes aspectos: familia, estadio, condición del paciente, capacidad para beneficiarse. En el CEOTS pediátrico, Comité de Evaluación, Orientación, Tratamiento y Seguimiento Pediátrico, se realiza la evaluación interdisciplinaria, orientación terapéutica y el seguimiento de niños con diagnóstico de parálisis cerebral y otras patologías neuromotoras. El equipo está conformado por fisiatría, pediatría del desarrollo, kinesiología, terapia ocupacional, salud mental y servicio social. Las modalidades de atención son consultorios externos, tanto para adultos como para niños, hospital de día e internación para adultos. El hospital ha sido designado como sede de emisión de certificados únicos de discapacidad, el CUD, en primera instancia con domicilio del paciente en el distrito de Almirante Brown y segunda instancia proveniente de la región sanitaria sexta. El hospital también cuenta con una unidad residencial especializada en el consumo problemático de sustancias y salud mental. Comparte predio y proyectos con el CPA de Almirante Brown y el ERIC. Contamos con los servicios de medicina física y rehabilitación, kinesiología, clínica médica, salud mental y departamento de enfermería. Contamos con la sala de internación y la sala de terapia ocupacional. En la unidad de diagnóstico y tratamiento tenemos al área de fonoaudiología, servicio social, docencia e investigación, kinesiología pediátrica, hidroterapia, psicología ambulatoria y psiquiatría. Y contamos con las áreas de farmacia, órtesis y prótesis, áreas de pediatría, neurodesarrollo y talleres. En la rehabilitación kinésica abordamos al paciente en forma integral. Hacemos una evaluación, una admisión funcional y de acuerdo a la evaluación vamos a decidir el tratamiento. Tenemos distintos recursos como elementos del gimnasio, el agua climatizada y podemos trabajar en forma interdisciplinaria con otras áreas. A continuación veremos un ejemplo de rehabilitación neurológica. Es un paciente que ingresa con una lesión medular baja, una paraplegia secuelar, a una lesión traumatológica por una fractura vertebral por caída de altura. Ingresa en silla de ruedas, manejando la misma con autopropulsión. Entonces se le enseña transferencias de silla a camastro, se le enseña ejercicios de rolados, ejercicios de equilibrio en sedestación, ejercicios en espaldar. Luego comenzamos con trabajo de carga en los miembros inferiores, equilibrio tanto estático como dinámico, y luego se trabaja la reeducación de la marcha con ortesis. Las habilidades motoras se desarrollan en forma secuencial. En esta secuencia, las que aparecen en primer término se superponen a las que aparecen más tarde. Tales características de desarrollo se observan en un niño normal. Cada actividad ocupa un camino para la siguiente. Por ejemplo, el rodar es un componente de la respuesta de enderezamiento humana, el logro de la postura erecta. Así, la habilidad de rodar conduce a la habilidad de adoptar y sostener la posición de sentado. La habilidad de asumir y sostener la posición de sentado, a su vez, conduce a la habilidad de asumir y sostener la posición erecta. La habilidad para rodar, del decúbito dorsal al ventral y del ventral al dorsal, prepara el camino para la habilidad de gatear. Y la habilidad de rodar y la habilidad de gatear conducen a la habilidad de caminar. O sea, se trata de un proceso interrumpido dentro de las secuencias de actividades interrelacionadas, y el comportamiento motor se va integrando y los movimientos se tornan coordinados, funcionales, selectivos y versátiles.
a distintos modelos de discapacidad. Tenemos el modelo médico, el social y el biopsicosocial. El modelo médico, que era el más antiguo, se considera la discapacidad como toda restricción o pérdida de la capacidad causada por un defecto para llevar a cabo una actividad del modo o la medida que se considera normales en un ser humano. O sea, tiene que ver con una visión del modelo más bien biológico, ¿sí? La lesión que el paciente tiene y por defecto de la enfermedad o defecto de una lesión secuelar, ya es considerado una discapacidad. El modelo social, en cambio, habla que la discapacidad como el resultado de la interacción entre una persona con una disminución y las barreras monoambientales y de actitud que esa persona puede enfrentar. Pero el modelo actual es el modelo biopsicosocial, que es el que considera tanto a la parte biológica como psicosocial. Entonces, no por tener una pérdida de una parte del cuerpo o una lesión o una enfermedad se considera un paciente con discapacidad, sino que se tiene que tener en cuenta el aspecto funcional de la persona. Con el objetivo de brindar un lenguaje unificado y estandarizado y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud, la OMS desarrolla la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. El modelo de discapacidad de la OMS vigente es el biopsicosocial. Y para poder determinar si una persona tiene discapacidad, nos basamos en el estado de salud, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, el CIE-10, y sobre el funcionamiento que tiene la persona. Y la podemos obtener en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, la CIF. Sobre estos libros se basan en la junta médica para determinar si el paciente tiene discapacidad o no. La CIE-10 y la CIF son clasificaciones internacionales y ambas son complementarias en su uso. Posee 4 componentes: funciones y estructuras corporales, actividad y participación, factores ambientales y factores personales. Para ejemplificar el uso de la CIF, vamos a mencionar un caso clínico. Una paciente femenina de 25 años de edad, cuya profesión es enfermera, ha sufrido un accidente practicando un deporte, en el que se ha fracturado la epífisis distal del húmero y proximal del cúbito derecho, por lo que es intervenida quirúrgicamente y se le coloca material de osteosíntesis para favorecer la consolidación de la fractura. Desde ese entonces no puede extender ni flexionar el codo, salvo en muy limitado rango articular. Durante las últimas semanas, la limitación articular hace que compense con otras estructuras, principalmente muñeca y hombro. Esta clínica mantiene a la paciente en una baja laboral, o sea, tiene dificultades para hacer los labores y actividades de la vida diaria, como puede ser tender la ropa o tomar un objeto que se encuentra a la altura. Entonces, la condición de la salud, que es el trastorno o la enfermedad, sería la fractura que tuvo. Las funciones y estructuras corporales sería la rigidez de la articulación del codo. Como actividad, tiene limitada la actividad de la vida diaria, que implican sus movimientos restringidos, como puede ser tender la ropa. La participación sería baja laboral, no puede realizar las funciones de una enfermera. Factores ambientales, su domicilio no está adaptado. Por ejemplo, las estanterías se encuentran en altura elevada, no tiene ayuda familiar. Y factores personales, vive lejos de su ciudad y de su familia. Los objetivos de la CIF son permitir la comparación de datos, proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud, y los estados relacionados con ella, los resultados y las determinantes. Establecer un lenguaje común para escribir la salud y los estados relacionados. Proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información sanitaria. Algunos usos de la CIF son
Para estadística, por ejemplo, encuestas y estudios de población o en sistemas de manejo de información. En investigación, para medir resultados, calidad de vida o factores ambientales. Para la clínica, en la valoración de necesidades, para homogeneizar tratamientos con condiciones específicas de la salud, en la rehabilitación de los pacientes y en la evaluación de resultados. En la política social, o sea, en la planificación de sistemas de seguridad social, sistemas de compensación y para diseñar e implementar políticas. En educación, para diseño de currículum y para aumentar la toma de conciencia de la sociedad y para poner en marcha actividades sociales. Hay un cambio de paradigma. Principalmente se está dejando de considerar a las personas con discapacidad como un problema y se comienza a considerar como sujetos de derechos. Considerar al ser humano como sujeto y no como objeto, resistiendo particular importancia la dignidad, la autonomía, la igualdad y la solidaridad. El modelo de derechos humanos sitúa al individuo en el centro de todas las decisiones que le afectan y ubica el problema de la discapacidad fuera de la persona en la sociedad. De ello, se concluye que es el Estado quien tiene responsabilidad de hacer frente a las barreras creadas por la sociedad para poder garantizar el pleno respeto a la dignidad y la igualdad de los derechos de todas las personas. La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive, según la OMS. Es una combinación de deficiencias, limitación de la actividad y restricciones de la participación. Vamos a definir estos términos como para aclarar dudas. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son las dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y las restricciones en la participación son problemas para formar parte en situaciones vitales. Un 15% de la población en el mundo, o sea, más de 1.000 millones de personas, viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. Por eso se han creado leyes de acuerdo al país para poder estimular o acompañar a estas personas con discapacidad. La prevalencia va en aumento, según la OMS. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores y también el aumento mundial de enfermedades crónicas, tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. Por eso es importante tomar conciencia de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La mayoría carece de acceso a una atención médica y a servicios de rehabilitación apropiados, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos. Como consecuencia de esto, estas personas tienen más problemas para alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía de salud. La falta de servicios obstaculiza su plena inclusión y participación en todos los aspectos de la vida. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los países deben garantizar a las personas con discapacidad que tengan acceso a servicios de salud apropiados, incluida la atención sanitaria general y servicios de rehabilitación, y que no sufran discriminación en la prestación de servicios de salud. En la Argentina, la Ley 22.431 habla sobre la discapacidad y es el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidades. Fue creada en 1981. Se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Entonces, habla sobre los derechos, los objetivos, la calificación de la discapacidad, servicios de asistencia, previsión, salud, asistencia social,
trabajo, educación, seguridad social, accesibilidad del medio físico y transporte. Que quiere ampliar, en internet se encuentra esta ley y puede obtener mayor información. Es importante que nosotros como kinesiólogos, agentes de la salud, conozcamos todas estas leyes para también informar al paciente cuando viene a realizar la rehabilitación. El Certificado Único de Discapacidad, o sea, el CUD, ¿es un certificado médico? No, es un documento público determinado por una junta de profesionales de la salud. Está conformado por 3 agentes de la salud y que de acuerdo al CIE-10 y a la CIF van a determinar si la persona tiene una discapacidad. Se otorga a toda persona que lo solicite y que tenga una alteración funcional, permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su adecuada integración familiar, social o laboral. El trámite es gratuito y este certificado le permite acceder a una serie de derechos y beneficios dados por las leyes 22.431 y 24.901. Para tener en cuenta, este certificado le da al paciente la posibilidad de conseguir transporte a la hora de la atención médica, también facilita el patentamiento de los autos o movilizarse en forma gratuita y otras posibilidades o beneficios para poder realizar tratamiento y para poder manejarse en forma más independiente. Los beneficios del Certificado Único de Discapacidad son el pase libre en transporte público, la obtención del símbolo, o sea, el logo internacional de acceso para el automóvil, la exención de la patente, gestión de libre de tránsito y estacionamiento, acceso al régimen familiar en ANSES, obtención de beneficios para la compra de automotores, obtención de exención de algunos impuestos, solicitación de empleo en prestaciones públicas y privadas. En la mayoría de las empresas públicas y privadas piden certificados de capacidad como documento de ingreso al mercado laboral. A modo de conclusión, la discapacidad no es una enfermedad, es un concepto más amplio que abarca el estado de salud de la persona y su funcionamiento en un contexto social. Para ello, desde el campo de la salud, debemos trabajar con la rehabilitación en forma multidisciplinaria, facilitándolo como las herramientas terapéuticas con el objetivo de abordar todos los aspectos del individuo, buscando su reinserción a la sociedad con la mejor calidad de vida desde un concepto de bienestar y salud. Bueno, en estas imágenes observamos al paciente del Hospital Jorge, cómo realizan actividad deportiva, o sea, deporte adaptado. También en una jornada compartió un paciente ya dado de alta que tuvo un traumatismo craneoencefálico y en el que hizo la rehabilitación en el hospital, compartía su música en la actividad del Día Internacional de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre.